Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Hernán Nogués y en el episodio de hoy vamos con el consultorio bursátil. Ya sabéis que todas las semanas, todos los viernes, los jueves por la tarde, ponemos un sticker de preguntas en nuestro Instagram, @arnau_invertirbolsa, links para seguirme por ahí en la descripción de este podcast. Pues eso, ponemos un sticker de preguntas diciendo claramente que si queréis aparecer en un episodio del consultorio de bolsa, pongáis vuestra cuestión relacionada, por supuesto, con los mercados ahí, y yo pues le daré la mejor respuesta posible que pueda en este podcast, ¿no? En este caso tenemos bastantes preguntas, como siempre, pero creo que vamos a poder darle respuesta a todas o a casi todas. Una pequeña recomendación que hago es que, es cierto que a mí me gusta contestar y me gustaría estar aquí horas contestando a todo el mundo y hablando de todas las acciones posibles. Lo que pasa es que cuando hay muchas preguntas, pues obviamente hay que priorizar, y priorizamos aquellas que pueden ayudar a más de una persona. ¿Qué significa esto? Que si tú me preguntas que qué opino de las acciones de no sé qué empresa que es muy pequeña, que casi nadie la conoce y lo siento, pero que solo te importa a ti, pues es probable que si hay muchas cuestiones, pues priorice otra un poquito que sí que pueda ayudar a más gente, como por ejemplo la típica de cómo ves el mercado de aquí a final de año, por ejemplo. Simplemente decir eso. Obviamente podéis preguntar lo que os dé la santa gana, y también por supuesto podéis preguntar sobre acciones concretas. Simplemente si son un poquito más grandes, pues mejor, porque así puede ayudar a más personas. Así que voy a mirar las preguntas en directo. Ya sabéis que yo no me preparo nada, así que va a haber errores como siempre, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Así que la primera pregunta que vamos a estar respondiendo es la de Mario, que dice que qué impacto puede tener en la inversión extranjera el cambio de precio entre Forex. Básicamente lo que creo que Mario se refiere con esta pregunta es que qué impacto puede tener el cambio de divisa cuando nosotros realizamos una inversión en el extranjero. El clásico ejemplo es, por ejemplo, compro acciones de Google. Yo vivo en España, uso el euro, ¿vale? O vivo en México, uso el peso mexicano, lo que sea, y compro acciones de Google, que claro, al estar listada en el mercado de Nueva York, tengo primero que cambiar mis euros o mis pesos a dólares, con eso comprar acciones de Google, y luego cuando yo las venda dentro de un año, por decirte algo, tendré que volver a cambiar esos dólares a euros. Entonces te expones no solo a la variación de precio de la acción de Google, que está cotizada, sino que también te expones a la variación del tipo de cambio del euro contra el dólar. Bien, esto a efectos prácticos es que, por ejemplo, tú compras acciones de Google hoy, ¿vale? Compras 10.000 euros acciones de Google, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Google crece un 10%, genial, y luego dentro de un año las vendes, ¿vale? Con ese 10% de rentabilidad. Pero imagínate que el euro se ha apreciado frente al dólar un 2%. Tu rentabilidad real no es un 10, será un 8%. ¿Vale? Ojo, que también puede ser que el euro se haya depreciado frente al dólar un 2%. Entonces, tu rentabilidad real en euros no será un 10%, sino que será un 12%. A grandes rasgos, y lo que recomendamos, lo que les comentamos a los clientes sobre todo, es que al final el tipo de cambio, sobre todo entre dos divisas fuertes, como puede ser el euro-dólar, el euro-libra esterlina, libra esterlina dólar canadiense, etcétera, que no hagas mucho caso, porque al final a veces te va a beneficiar, a veces te va a perjudicar, y a no ser que ocurra algo muy representativo, algo muy importante, no hagas caso. Simplemente a veces te beneficiará, a veces te perjudicará y ya está. Enfócate sobre todo en obtener rendimientos, digamos, nominales de las acciones que estás comprando. O si te perjudica o te beneficia el Forex, oye, pues eso es simplemente gajes del oficio. Pero sí que es cierto que si tú eres alguien que emplea quizás una moneda un poquito más inestable, como puede ser, pues algunas monedas de Latinoamérica, por no mencionar el clásico peso argentino, aunque es cierto que desde Argentina hay bastantes problemas para comprar acciones americanas de forma directa sin derivados, o por ejemplo, monedas de otros países con alta inflación, o incluso, por ejemplo, moneda de Polonia, monedas de Hungría, el euro rumano, por ejemplo, que sí que tienen más inflación. Sí que puede llegar a ser interesante cubrir la divisa, ¿vale? Esto es un procedimiento un poquito más complejo, necesitas algo más de capital, pero si realmente la divisa base en la que operas tú pues es bastante volátil, o porque hay inestabilidad política en el país, o por lo que sea, pues sí que puede llegar a ser interesante cubrirla. Pero en el 90% de los casos, no te preocupes, a veces te fastidiará y a veces te beneficiará. ¿Cómo ve las acciones chinas y el mercado chino en general? Nos pregunta Alexis López. Pues muy buena pregunta. Primero voy a comentar cómo veo la economía china y luego hablamos de las acciones chinas, porque son cosas distintas. La economía china está claramente está en una contracción. ¿Por qué digo contracción y no recesión? Ostras, porque China sigue creciendo por encima del 5% o por encima del 4% anual en PIB. Al final, cuando un país está tan digamos, en tendencia, cuando hay una, ¿cómo se dice? Cuando hay un rebufo, ¿no? Que se puede decir, no me sale ahora la palabra.
cuando hay una inercia, eso es lo que quería decir, es muy difícil fastidiarla, a no ser que pase un crack grande. Al final, China lleva en una contracción económica desde el año pasado, donde hubo una crisis inmobiliaria muy fuerte. Al final, gran parte del crecimiento interno de China había sido fundamentado, había pasado de ser las exportaciones para empezar a ser el mercado inmobiliario interno, y bueno, después de la quiebra de Evergrande y un montón de pufos que ha habido por ahí, pues es cierto que la economía china se ha tambaleado. Y de hecho el otro día vimos que China vuelve a estar en deflación. Es decir, China no es que no tenga inflación, sino que los precios están contrayéndose. Y contraintuitivamente, a lo que podemos pensar muchos, que los precios, o sea, que exista deflación en una economía es igual o más negativo que haya inflación. Porque está demostrado que la deflación ralentiza el crecimiento económico. Y recordemos que China es una economía que vive del crecimiento económico. Entonces, el momento actual de China es un momento de consolidación. Es el momento en el cual ha crecido mucho desde los últimos 20, 30 años y ahora va a tener un par, 2, 3, 4, 5 años quizás para demostrar que ese crecimiento que ha tenido realmente es sostenible y que consiguen aceptarlo. En cuanto a las acciones chinas, yo no invertiría en acciones chinas ahora mismo. Ya no solo por el pique que hay entre Estados Unidos y China, de que si te deslisto las acciones ADR, que si no te las deslisto del Nasdaq, etc. Sobre todo al final porque China, aunque esté muy, muy, muy blanqueado hoy en día, sigue siendo una dictadura, y al final una dictadura lo que tienes que puede decirle a X empresa, tú dejas de operar, o tú ahora eres pública, o tú ahora esto que haces ya no me parece bien, y ya está. Y de repente los accionistas ayer tenían algo que valía 10.000 millones y hoy tienen algo que vale cero. Entonces, no soy muy amigo de invertir en países con una seguridad jurídica cuestionable. Hablo de China, pero también podría hablar de invertir en acciones, yo qué sé, de países en guerra, etcétera, ¿no? Si queréis invertir en un índice, ¿no?, de países emergentes, yo me iría mucho antes por India. Es cierto que India está bastantes pasos por detrás todavía a nivel de economía que China y por supuesto que Occidente, pero sí que creo que tienen un marco jurídico que promete más que el chino, ¿vale? Pero bueno, esto ya es cuestión de opinión. El caso más claro es Didi. No sé si recordáis, el año 2021 creo que fue, me acuerdo porque además yo estaba de vacaciones, no sé dónde, o sea, de vacaciones trabajando, o sea, solo había movido el culo de casa, básicamente, pero trabajaba igual. Me acuerdo que salió, esto sería verano, salió a cotizar la empresa Didi, que es una empresa de formación china. No, Didi no, o sea, sí, fue Didi, pero no era de formación, ya no la recuerdo. Bueno, la cuestión es que salió a cotizar al Nasdaq, el gobierno chino no le gustó, la deslistaron, le quitaron el modelo de negocio, pasó de todo y bueno, la acción cayó como un 90%. También pasó con las empresas de educación en China, que de repente, de la noche a la mañana, el gobierno chino dijo que la educación no podía ser un negocio y claro, pues muchas empresas que estaban cotizadas en bolsa pasaron de generar el día anterior 100 millones a generar cero y los accionistas pues se comieron una mierda, vamos a hablar en plata. Entonces, por eso no soy muy amigo de invertir en China. Por supuesto, habrá cosas que funcionen bien. Hay empresas buenas, Alibaba, cotiza una valoración de risa, JD, Pinduoduo, pinta bien. Pero, claro, ¿te merece la pena asumir el riesgo regulatorio, además del riesgo que ya de por sí tiene una acción? Eso ya es una cuestión muy, muy personal. Qué pregunta más interesante. ¿Debo tener un stop loss en operaciones aunque las quiera dejar a long term, es decir, a largo plazo? Pues esta pregunta no tiene una respuesta fácil, la verdad. Mira, y esto depende un poco del nivel de experiencia que tengas tú y sobre todo de conocimiento. Si eres una persona que realmente controla del tema, o sea, yo, por ejemplo, no digo que yo sea el mejor, de hecho, en largo plazo, a mí no me hagáis mucho caso en temas de value, porque yo sé lo básico, sé más que una persona promedio de la calle, pero sé mucho menos que un inversor profesional value o que un inversor que lleve un fondo de inversión con una filosofía a largo plazo. Así que tampoco soy un experto, pero yo personalmente lo que haría sería no establecer un stop loss, porque sí que es cierto que si vas a 10 años vista no tiene sentido que te pueda saltar el stop el mes que viene, pero sí que es cierto que la traquearía esa posición cada semana, cada 2 semanas, miraría la cotización, miraría las noticias, miraría lo que está pasando y sí que es cierto que siempre estaría abierto a cerrar la posición o a tener una estrategia de salida. Si es cierto que lo más fácil sería poner un stop loss, quizás a un menos 10, menos 20% ya está. Eso si quieres comprarlo todo de golpe, pero si quieres construir una posición a 10 años vista, por ejemplo, en una empresa, puede ser que lo más inteligente sea un DCA. Entonces, con un DCA, que es Dollar Cost Average, que es básicamente cada X tiempo comprar acciones de esa empresa. Es decir, por ejemplo, si quieres invertir 10.000 euros, ¿no? Pues no inviertas los 10.000 de una, sino que inviertes hoy 2.000, en 3 meses 2.000 más, en un año 2.000 más. Vas construyendo esa posición, ¿no? Sería un poco lo más inteligente.
pero es que tienes que haber hecho muy bien el análisis. Es importante. Y sobre todo, ahí tienes que estar abierto a vender, porque muchas personas entran en una empresa a largo plazo, la empresa empieza a empeorar, a erosionar sus fundamentales, empieza a reportar bajo crecimiento, se empieza a reportar operaciones de capital que no tienen que haber hecho, empieza a reportar cosas que no gustan, y muchas personas, por aquello del sesgo del costo hundido, pues deciden, yo voy a largo plazo, no sé qué, y al final acaban pues con una empresa con un menos 60, menos 70% de posición. Es una pregunta complicada, y yo creo que depende más de gustos, pero bueno, yo o haces DCA o sí que le pondría un stop loss o lo atraquearía muy de cerca. Vamos por aquí. Qué pregunta más interesante. Todas son preguntas interesantes. ¿Recomiendas especializarse en una bolsa o mercado en concreto de una sola región o país? A ver, no. Yo no recomiendo especializarse en una sola bolsa. Es cierto que hay gente que solo opera en el DAX, hay gente que solo opera en el IBEX, hay gente que solo opera en el Nasdaq. Yo creo que especializarse sobre todo por tipo de activo, ¿vale? Yo cuando veo a alguien que invierte en acciones y la semana que viene le veo invirtiendo en cripto y a la semana siguiente le veo invirtiendo en futuros, en futuros de materias primas, por ejemplo, la semana siguiente le veo en el mercado de Chicago, luego haciendo Forex, no sé qué, yo eso dudo. Porque, dudo, que no niego que haya gente que lo haga, pero no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque al final la similitud entre la bolsa de Nueva York y la bolsa de Alemania es bastante más alta que la similitud que tiene un mercado de acciones con un mercado de criptomonedas o de futuros, ¿vale? Entonces, especialízate por activo, no tanto por mercado, porque al final los crecimientos de las empresas son más o menos lo mismo. Es cierto que hay ciertas cosas contables, ¿vale? Por ejemplo, el plan general contable que tenemos en Europa es un poco distinto que el que tenemos que el que hay en Estados Unidos. Entonces, obviamente, no puedes analizarlo todo igual, pero es muy similar, al menos bajo mi punto de vista, ¿no? Y otra pregunta de la misma persona, que creo que es cliente de Boring Capital, y si no eres cliente de Boring Capital tienes el mismo nombre que un cliente de Boring Capital. Pregunta también que invertir y estudiar al mismo tiempo o estudiar y luego invertir. A ver, depende del nivel que tengas, ¿no? Pero si eres muy principiante, estudia, por supuesto, necesitas unas bases y luego mientras estás estudiando también, empieza a operar en demo. ¿Vale? Que no gastes dinero, pero sí que empieces a ver las dinámicas de mercado. Veas un poquito cómo suele reaccionar el mercado pues cuando se toca un soporte, cuando hay una rotura. Esas cosas al final, por mucho que las leas en un libro, por mucho que las veas en un curso, si no estás en el mercado y no lo ves con tus propios ojos, no es lo mismo. Y luego, si ya tienes una base, si ya dominas más o menos lo más básico, las primeras dinámicas, y ya más o menos controlas y dices, venga, quiero empezar a invertir mi dinero, mi recomendación es que también mientras estás estudiando, inviertas, pero si quieres invertir 10.000 euros, invierte solo 1.000. Y ten la mentalidad de que esos 1.000 realmente es un gasto que tú estás haciendo en aprender, pero de la experiencia. Porque es que es muy importante la experiencia y que esto no se puede aprender con dinero demo. ¿Por qué? Porque el dinero demo al final no te genera las mismas emociones, a no ser que seas un psicópata, que te genera el dinero real. Entonces son sensaciones distintas. Para mí, el coste de una formación de invertir en bolsa, sea que sea la estrategia que quieras hacer swing trading, value, me da igual, parte del coste de aprender tiene que estar dentro un dinero que vas tú, digamos, a ir a perder en el mercado. Que si ganas luego, genial, ¿no? Pero que dinero que tú inviertas de principiante, que realmente es como si pagases la matrícula a un curso de la experiencia. Entonces es un poco mi take en el sentido. O sea, en este sentido, perdón. ¿Cómo invierto en petróleo desde Interactive Brokers? No sé ahora mismo, creo que sí, porque Interactive Brokers tiene el mayor surtido de activos de un broker. Creo que sí que se puede comprar un barril de Brent, o al menos un contrato de futuros de un barril de Brent o de un West Texas, digamos petróleo directamente. Pero seguro que yo casi lo considero más inteligente hacerlo vía un ETF, ¿vale? Un ETF de petróleo. Si tú buscas es que ahora mismo no lo sé porque justo no me ha surgido. Yo no he comprado petróleo en sí. O sea, hemos comprado ETFs de energía, hemos comprado empresas de energía, pero petróleo en sí hace muchos años que no compro y no sé si en Interactive Brokers está, ¿no? Pero si buscas en Google Interactive Brokers ETF Oil, vamos, mejor el brazo derecho a que algo te sale. Si no, también tienes alternativas, como por supuesto comprar empresas pues muy correlacionadas con el precio del petróleo o comprar directamente un ETF de energía, como puede ser el XLE. Pero bueno, la verdad es que por alternativas para invertir en petróleo no será. A ver qué tenemos por aquí. Uy, aquí tenemos una pregunta de Víctor, que este es cliente de Boring Capital, que
No voy a decir los nombres y ahora veréis por qué. Pero me comenta, estaría guay que un día dedicaras un podcast a experiencias que conozcas con los vendemotos, los de turno, ¿no? Obviamente aquí ha dicho nombres propios, pero a mí no me gusta. Seguro que en vuestros círculos conocéis historias graciosas. Pues mira, Víctor, sí. O sea, yo estoy desde hace bastantes años obviamente, en el mundo de finanzas y tengo muchos amigos que son inversores profesionales, que tienen fondos de inversión, gente que se dedica a redes sociales o media de finanzas, periódicos de finanzas, etcétera, que obviamente conocemos casos de esta gente. Y para quien no sepa los nombres, pues básicamente es gente, digamos, que vende cursos, famosa en redes sociales, en tema de inversión, trading, etcétera. Y te digo, Víctor, a ti, y le digo al 90% de nuestros oyentes, que el 99% de los cursos que veas anunciados, no cursos, porque algunos no venden cursos, pero el 99% de perfiles que te encuentres en Internet sobre bolsas son... No sé si vende humos, porque al final algo te van a enseñar, no jodas, pero sí que están súper sobrevalorados y por supuesto ofrecen productos súper elevados de precio para lo que realmente te dan. Conozco historias muy, muy graciosas, conozco historias incluso de que, por ejemplo, los dos más famosos así del tema, de que han amenazado a gente, en plan cosas que no son tan graciosas, pero que sí que te quedas alucinando, y de hecho es un tema de conversación recurrente, cuando nos vamos de cena, ay, pues no sé qué, y nos reímos todos, pero de forma pública no me gusta decir nombres propios. No solo porque algunos tienen actitudes mafiosas, como acabo de decir, sino tanto porque al final yo no he hecho ningún curso de ellos, yo tampoco he tenido sus servicios, ni he contratado sus servicios, ni tengo ganas de hacerlo. Entonces, pues me parece un poco gratuito usar este altavoz que tengo aquí para destruir. Es cierto que, insisto, el 90%, 99% de esta gente no saben hacerlo con un canuto, pero tampoco es plan de dar por saco. Lo que sí os diría es que si vais a contratar un curso o un servicio de ideas de inversión, como puede ser el de Boring Capital, exijáis dos cosas, que esto además se lo comentaba Lobo ayer, un cliente de Boring Capital que me comentaba algo similar, y le decía, buscad dos cosas siempre. La primera es que primero sigáis al tío o a la empresa mínimo 2-3 meses y que os cercioréis que realmente pues, opera en bolsa, porque muestra operaciones, porque muestra lo que gana, lo que pierde, porque muestra, yo qué sé, algo de conocimiento, ¿vale? Importante, porque hay mucha gente vendiendo señales, hay mucha gente vendiendo cursos, que no os lo digo de coña. No es que no tenga formación reglada, porque al final tú puedes ser muy bueno sin tener formación reglada, eso no implica nada, sino que no tienen ni soberana idea, o sea, ni idea, ¿vale? Esto es complicado, entonces seguid los 2 o 3 meses mínimo para, joder, pues al final si sigues 2 o 3 meses, ves las historias, escuchas los podcasts, los tweets, al final dices, vale, este tío algo sí que sabe o este tío no tiene ni idea. Y luego la segunda cosa, y casi más importante, es que haya un track record. Un track record es que alguien publique sus operaciones o publique las operaciones de su comunidad o que publique las operaciones de sus clientes, etcétera. Puede ser, no hace falta que sea una cuenta auditada, porque por ejemplo nosotros en Boring Capital, nosotros publicamos las operaciones que hacemos de forma transparente, están en la web, todo el mundo puede verlas mes por mes, pero no tenemos una cuenta auditada. ¿Por qué? Pues porque cuesta muchísima pasta auditar una cuenta y creemos que no es necesaria para lo que nosotros hacemos. Pero es cierto que sí que publicamos las operaciones, o sea, ponemos literalmente una captura de pantalla de todas las operaciones que hacemos con la rentabilidad y eso es así, y todos los clientes que están en Boring Capital pueden cerciorar y pueden comprobar que efectivamente todas las rentabilidades que ponemos en nuestra web son lo que luego hay en el servicio. Claro, muchas personas no publican rentabilidades o lo falsifican o tal. Bueno, pues en el momento que veas que alguien supuestamente sea muy bueno en bolsa, pero no publique de forma clara y contundente las rentabilidades de los últimos años, ostras, pues no sé, nosotros en Boring Capital personalmente ganamos dinero y lo que más nos interesa es que todo el mundo vea que ganamos dinero. Entonces, para mí es una red flag clara. Pero bueno, cerramos este tema y nos vamos para la pregunta de Manuel, que dice que ¿qué opinas de CLSK, CleanSpark? CleanSpark es una empresa muy interesante que muy pocos conoceréis. Nosotros en Boring Capital la operamos hace 2 años, casi 3, si no me falla la memoria. Recuerdo que le ganamos un 30% o un 60%, algo así le ganamos. Y es una empresa que se dedica a tema de células, a optimizar, tema de células fotovoltaicas, pero lo principal de CleanSpark es que al final han redirigido su negocio hacia la minería de Bitcoin, ¿vale? Lo que hacen estos tíos es que tienen, pues eso, una granja de minar Bitcoin. Les cuesta minar cada Bitcoin, creo que unos 16.000 o 18.000 dólares. Y claro, si Bitcoin sube de precio, pues su margen de beneficio aumenta. Y si cae de precio, pues su margen de beneficio disminuye. Nosotros en 2021 creo que es el año, esto lo podéis comprobar en las rentabilidades de Boring, o los clientes en los canales de Telegram podéis subir hasta 2021 y veréis la idea de inversión, o buscar CLSK en el buscador.
Pero me parece interesante sobre todo cuando hay tendencia alcista de las cripto. Pero ahora mismo, a ver, aunque ahora mismo las cripto estén subiendo y tal, yo personalmente no invertiría en este tipo de activos de tan ultra riesgo hasta que los tipos de interés no estén bajos. Y por supuesto hasta que haya QEs. Pero bueno, es una empresa que es interesante, ¿eh? No creáis que no. Y echadle un vistazo porque interesa, pero yo no tendría posición ahora mismo. ¿Cuál crees que es el principal freno de un ciudadano a la hora de iniciarse a invertir? Pues yo creo que es triple, ¿no? En primer lugar es educacional, en el sentido de que la gente sale de la universidad y a no ser que tengas una carrera estrictamente relacionada con la economía o estrictamente relacionada con las finanzas, pues una gente sabe sin tener ni puta idea de lo que es un fondo cotizado, sin un fondo monetario o una acción. O sea, lo sabes de lejos, ¿vale? Entonces, lo primero es obviamente desconocimiento. De hecho, en Estados Unidos creo que un 30% de la población invierte en bolsa de forma activa, mientras que en España es como el 5%, y al final todos somos personas, ¿sí? ¿Sabes? Entonces, es obviamente un tema del sistema educativo. Luego también es un tema de la renta disponible o el ahorro nacional neto, ¿no?, que tenemos en España, y es que obviamente alguien que gana 1.500 euros al mes en Madrid, pues no le va a sobrar dinero para invertir, y por mucho que le guste el tema, pues donde no hay mata no hay patata, ¿no? Entonces eso en España, donde la presión en este sentido es bastante alta, afecta obviamente. Y luego también tenemos no temas regulatorios, bueno, temas regulatorios tampoco tanto, no creáis que... Mira que Hacienda fastidia al español, sobre todo al español que intenta salir adelante todo lo que puede. Pero a los inversores tampoco creáis que tanto. Porque al final, para quien no lo sepa, un inversor, bueno, yo personalmente pago un 19% de todos los rendimientos que genero a lo largo de un año. Si gano menos de 50.000 euros y si gano más de 50.000 euros pago 21%. O sea, tampoco me parece tan confiscatorio, teniendo en cuenta que en España hay impuestos progresivos que llevan hasta casi el 50%. O sea, que teniendo en cuenta cómo es España, tampoco me considero que el marco legal sea tan malo. Pero yo creo que también hay un estigma, ¿no? Al final en España ha habido varias movidas, ¿no? Por ejemplo, el grupo Kio, ¿no?, que quebró estafando un montón de gente, todo el tema de Bankia, con Mario Conde a la cabeza, todo eso al final ha hecho mella en la población y no confían mucho en el tema de la inversión. También súmale que el IBEX 35 pues es un índice que no tiende a dar buenos rendimientos a los inversores, entonces la gente suele pasar más. Es un cúmulo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que al final gracias a Dios, hoy en día vivimos en un mundo interconectado y aunque tú seas de un pueblo de Cuenca, puedes estar invirtiendo en el parque de Nueva York, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un cúmulo de esas cosas. Hola, tu opinión sobre ARM. Y mira, vamos a mezclarla con vamos a mezclar la pregunta de Alberto, que pregunta sobre ARM, con la pregunta de Luis, que pregunta sobre Intel. A ver, yo ahora mismo no compraría nada de chips, ¿vale? ¿Por qué? Porque la demanda de chips está cayendo. Lo dijo TSMC, lo hemos visto en Nvidia y lo hemos visto hoy, por cierto, que lo hemos comentado en la newsletter gratuita La Bolsa al Día, que os podéis suscribir en el enlace en la descripción. Lo hemos comentado que la fundición principal de China ha caído un 80% de los beneficios de la principal fundición de chips de China durante el tercer trimestre. Y han dicho los directivos que es que no hay demanda. Entonces no compraría ahora mismo nada de semiconductores. Además suelen estar a valoraciones bastante altas porque este 2023 lo han hecho muy bien. El caso de Intel es un poco distinto porque es cierto que es una empresa que sí que cotiza a menores valoraciones que AMD. Entonces me puede gustar un poco más, pero yo personalmente no tengo posición en ninguna de las dos. ¿Qué piensas del copy trading? Bueno, pues al final depende un poco del trader al que copies, ¿no? Yo no hago, pero bueno, obviamente si tienes acceso a uno de los mejores especuladores, coño, pues vas a ganar igual que él. Lo que pasa es que normalmente los mayores especuladores no permiten que les copie a alguien en una plataforma pública, sino que obviamente pues va por invitación y todas esas cosas. ¿Qué esperas de 2024? ¿Recesión y tipos de interés o seguimos con inercia positiva? Pues a nivel de Estados Unidos, 2024 yo creo que va a ser un año más desinflacionario que 2023. Creo que la inflación va a seguir para abajo, sobre todo si el barril de petróleo... pues si el barril de petróleo está por debajo de los $80, eso es muy desinflacionario. Los datos de empleo apoyan, los datos de PIB ayudan. Ayuda también que tengamos elecciones en 2024, en noviembre, recordémoslo. Y yo creo que va a ser un año volátil, ¿vale? Pero yo creo que va a ser un año positivo. Vale, ya lo he gafado, ¿eh? Yo creo que va a ser un año positivo. Ahora bien, es que ya sabéis que últimamente cada 3 meses hay una nueva guerra, cada 2 meses hay un cisne negro, entonces hay que ir actualizando este tipo de predicciones, ¿no? Y aparecemos Goldman Sachs, ¿no? Que un día dicen X y otro día dicen Y. Pero bueno, yo no lo veo tan catastrófico como lo ven otras personas. Mira, una pregunta de Víctor muy interesante. ¿Cómo ves el final del año en las bolsas? Un saludo y gracias por tus consejos. Y vamos a juntarla con la pregunta de otra persona que dijo que qué pasó, que creo
Creo que este también es cliente de Boring Capital, si no me falla la memoria. O tenéis nombres muy similares o esta persona también es cliente de Boring Capital. Dijo, pregunta, ¿qué pasó este jueves en bolsa? ¿Corrección o desplome a causa de algo en particular? Pues mira, ¿cómo veo las bolsas a final de año? Las veo relativamente lateral alcista, ¿vale? No creo que haya ninguna subida vertical ni nada por el estilo, pero sí que creo que va a haber una recuperación interesante porque efectivamente los datos inflacionarios apuntan a desinflación, lo que hemos dicho. Los datos de empleo ajustados, el PIB peor el tasa de desempleo peor del estimado. Ayer las nuevas peticiones de subsidio por desempleo peor del esperado. Joder, eso es desinflacionario. El barril de petróleo ha caído un 15% desde que inició la guerra de Israel contra Hamas. Un barril de petróleo por debajo de $80 es desinflacionario, ¿vale? Y a mí que me quiten lo bailado. Entonces, no creo que haya más subidas de tipos de interés, no creo que haya más temas de este sentido. Y lo junto con la otra pregunta, porque ayer los mercados cayeron de repente a mitad de tarde y la explicación fue que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, dijo... básicamente le cortó o dijo claramente que, esto que estáis pensando de que no va a haber más tipos de interés es mentira. La Fed no ha dicho que no va a haber más tipos de interés, sino que la Fed subirá los tipos de interés sin dudarlo en el caso de que se requiera, ¿no? Eso es lo que vino a decir Powell ayer. Claro, ¿qué pasa? Los mercados obviamente cayeron porque el tono que utilizó fue algo negativo. También es cierto que tocaba ya una caída, que llevamos 9 días consecutivos de subida. Ha sido la mayor racha consecutiva desde el año 2021. Obviamente toca corregir y es probable que hoy la bolsa se esté en rojo y no va a pasar absolutamente nada. Pero al final la Fed lo que dijo es que no van a dudar en volver a subir los tipos de interés si la inflación rebota. Y volvemos a lo mismo. ¿Va a rebotar la inflación con un barril de petróleo por debajo de los $80? Con un desempleo que cada vez se está acelerando más. Con un PIB que se está contrayendo, ¿vale? A pesar de todo el déficit que está teniendo el gobierno de Estados Unidos. Y un PCE que cae. O sea, joder, a no ser que ocurra nada extraño, la inflación va a seguir cayendo y la Fed no va a tener necesidad de subir más los tipos de interés. Puede pasar cualquier cosa, por supuesto que sí, pero en teoría no va a ocurrir. Entonces, yo, veo la caída, pues porque al final, pues cuando Powell usa un lenguaje negativo, pues obviamente el mercado se asusta, pero no lo veo que tenga más trascendencia más allá de un par de días de corrección. Y vamos a acabar con la pregunta de Carlos, que otro cliente de Boring Capital. Si al final decides invertir en Europa, ¿cuáles son los motivos, índices y sectores? Qué buena pregunta. Nosotros actualmente estamos mirando acciones europeas, como ya dije hace un par de semanas en este podcast, pero de momento no hemos comprado ninguna. De hecho, ayer en Boring Capital lanzamos una nueva idea de inversión, ¿vale? Que no voy a decir el nombre por respeto a los clientes, por supuesto, pero que es una empresa bastante conocida, que está creciendo bastante, que ha roto máximos que no rompía desde hacía bastante tiempo. Digamos que pinta bien, ¿vale? Y es estadounidense. Y en Europa seguimos analizando, pero de momento no encontramos nada tampoco que nos guste. Nosotros creemos que en Europa van a empezar a haber oportunidades en 2, 3, 4 meses, ¿no? Cuando el Banco Central Europeo haga el primer pivot. Al menos es lo que pensamos, ¿no? Sobre qué índices y sectores, pues no tenemos preferencia, la verdad. Sobre todo buscaremos empresas en crecimiento y que hayan tenido bastante fuerza relativa, es decir, que hayan aguantado mientras el resto del mercado caída. Sobre índices, la verdad es que no tenemos preferencia. Nos da igual comprar una empresa del Euronext de país, que comprar una empresa del DAX alemán, que comprar incluso una empresa del mercado continuo español. ¿Por qué? O sea, ¿qué más da? Pero esos son un poco nuestros puntos. Entonces, vamos a dejar por aquí ya el episodio. Estoy cansado de hablar, ¿eh? Mira que me enrollo más que una persiana. Casi media hora de podcast. Como siempre, podéis haceros clientes de Boring Capital si así lo deseáis. Tenéis todos los enlaces en la descripción. También os podéis suscribir a nuestra newsletter diaria donde comentamos todos los días un resumen de las principales noticias para que estéis al día en menos de un minuto. Y también, pues, podéis darle 5 estrellitas a este podcast en Spotify y en Apple Podcast, que os lo agradecería un montón, ya que este contenido es totalmente gratuito. Nada más de momento, un abrazo y gracias por estar ahí. Nos vemos el lunes.